Hola, el Señor le bendiga en esta noche. Nos vemos en un video. Es mucho tiempo que no hago videos, pero tenía muchas ganas de hacer un video y bueno, lo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Porque la verdad es que en la iglesia hay mucho trabajo. Entonces, como que el tiempo a uno se le va cortando, ¿cierto? Y sin pensarlo, yo pensaba hacer videos muy seguido, pero la verdad es que no he podido. No he podido porque la verdad yo trabajo y del trabajo a la iglesia y de la iglesia al trabajo así, no me queda tiempo como para hacer los videos, pero por la hora de hacerlos muy tarde, pero ahora igual lo quise hacer, amén. Mire, yo estaba viendo esta parte de San Mateo 22, donde dice la parábola de las fiestas de bodas. Y le voy a leer esta porción de la palabra, amén. Y dice, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Después dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué bonita la parábola, ¿cierto? Y eso nos refleja a nosotros mismos, ¿cierto? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si lo llevamos a la actualidad, ¿cierto? El Señor está llamando a la humanidad entera, ¿cierto? Llamando al arrepentimiento a la humanidad entera. Pero la humanidad, las personas están con una venda en sus ojos y con los oídos tapados. Porque el Señor está llamando a, imagínense que esto representa al Señor acá en las bodas, ¿cierto? En las bodas del Cordero. Que el Señor está llamando a su pueblo, a las personas que tal vez muchos años se han apartado del Señor, ¿cierto? Pero el Señor aún sigue en su gran misericordia, extendiendo su misericordia para todos aquellos, ¿cierto?, que están apartados del Señor, para los que no le conocen igual, para que ellos vengan a los caminos del Señor, ¿cierto?, para que ellos vengan y, bueno, como al llegar al Señor uno llega con un corazón contrito y humillado, ¿cierto?, porque ha vivido cosas que no le agradan al Señor, ¿cierto? Nosotros en el mundo hacemos muchas cosas que a Dios no le agrada. Pero imagínense que aquí dice, todo está dispuesto a venir a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Porque ahora el mundo está más dedicado a las cosas, Señor, del mundo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, uno necesita trabajar, ganar dinero y para costear cosas del hogar, ¿cierto? Pero
nosotros tenemos una vida espiritual, ¿cierto? Nosotros tenemos un lado de nosotros que es la parte espiritual del ser humano, ¿cierto? Que necesita del Señor, que necesita de Dios, porque nosotros sin Dios no somos nada. Pero en el mundo, uno, si bien es cierto, cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Uno vive la vida como digo yo, un pajarito en el mundo, pero no se da cuenta que las cosas del Señor son lo más importante, ¿cierto? Porque Él es el que nos da la vida, la salud, nos da todo, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos es porque por la misericordia del Señor, ¿cierto? Y mire, dice que uno se fue a su labranza y el otro a sus negocios, porque prefirieron más sus negocios y sus trabajos antes que la invitación que le hace acá el rey, ¿cierto? Que es el rey representa al Señor. Y dice, al oírlo el rey se enojó enviando, porque dice, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque muchas veces dice que, aquí dice, y tomando otros siervos los afrentaron, porque cuando usted le sirve al Señor, cuando usted predica la palabra en la calle, lo único que quieren, no todas las personas, pero la mayoría quieren callarnos, ¿cierto? No quieren que prediquen. De hecho hay iglesias que tienen problemas con los vecinos por los ruidos, que es muy tarde, que esto, que el otro, pero son pretextos, ¿cierto? Porque, y todo eso lo maneja Satanás, ¿cierto? Porque quiere cerrar la iglesia, no quiere que se predique la palabra, ¿cierto? Porque como le queda poco tiempo, entonces está haciendo todo para que el evangelio no salga, ¿cierto? Y dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y aquí se está representando al pueblo de Israel, ¿cierto? A los judíos. Porque a ellos vino primeramente y ellos no le recibieron, ¿cierto? Y como ellos no le recibieron, lo rechazaron, nosotros tuvimos la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Gracias a ellos, ¿cierto? Porque ellos no quisieron nada con el Señor. Pero eso no significa que el pueblo del Señor no sigan siendo Israel, ¿cierto? Siguen siendo el pueblo de Dios. Pero eso nos dio a nosotros la facultad de poder llegar, porque nosotros somos los gentiles. Éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Y después dice, y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y a todos fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y aquí como que esto representa a las personas que están dentro de la iglesia, pero aún como en la palabra, para no ser tan, que aún no están convertidos, que están como se dice, con un pie adentro de la iglesia y con el otro afuera en el mundo, ¿cierto? Que todavía no han limpiado sus vestiduras, ¿cierto? Por eso que le dice, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremendo va a ser ese día, ¿cierto? Porque el Señor, las bodas, a la verdad, está todo listo, ¿cierto? Todo está listo, está todo dispuesto para que el Señor saque su iglesia y nosotros estemos con Él en las bodas del Cordero, ¿cierto? Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el Señor llama a toda la humanidad, ¿cierto? Los llama a todos, pero no todos reciben ese llamado y no todos se entregan su vida al Señor, ¿cierto? Al 100%. Muchos están caminando, pero no como el Señor quisiera, ¿cierto? Y triste es eso, porque es triste pensar que puede haber gente que lleva muchos años en la iglesia, pero aún no se han convertido al Señor, ¿cierto? Aún no le han entregado su corazón al Señor y aún no le han entregado su vida completa al Señor, ¿cierto? Entonces, porque están más preocupados de otras cosas, ¿cierto? Del trabajo, de sus negocios,
Pero antes de tener ese trabajo, antes de tener ese negocio, ¿cuánto no le pidieron al Señor por un trabajo? ¿Cuántos no le oraron al Señor por un negocio, que querían tener un negocio? Y al final el negocio los salió apartándolos del Señor. Porque ahora mucha gente prefiere esas cosas antes de ir a congregarse a una iglesia, ¿cierto? Antes de servirle al Señor. Porque el congregarse en una iglesia no es solo ir a sentarse a una banca, ¿cierto? Es servirle al Señor, hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? No es solo ir a escuchar la palabra, porque hay gente que lleva años sentado en una iglesia escuchando la palabra y no hacen nada. Y el Señor viene a buscar una iglesia porque cuando Él venga, nosotros vamos a tener que compadecer delante de su presencia, ¿cierto? Y Él nos va a decir qué hicimos con lo que Él nos entregó a nosotros, ¿cierto? Si el Señor a nosotros nos sacó del mundo, no era para ir a sentarnos a una iglesia, era para trabajar en su obra. Porque nosotros, el Señor para eso nos tiene, ¿cierto? Sabes que aquí en la iglesia hemos ido a muchas partes a orar a las casas y es tremendo lo que se vive en los hogares. Es tremendo la necesidad que tiene la gente del Señor, pero piden la oración, piden que uno vaya a orar y amén, uno va a orar, uno va a esos lugares y exponiéndose a muchas cosas, porque hay muchas cosas que son fuertes que están en los hogares, ¿cierto? En este tiempo hay muchas cosas que están como destruyendo al ser humano. Y usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto? Sobre todo a la juventud. Entonces hay lugares que uno va y son cosas fuertes que se ven. Pero uno ora, va a esos lugares, le habla, le presenta al Señor y todo, pero no van más a la iglesia. O sea, no buscan a Dios. No se deciden a cambiar la situación que están viviendo, ¿cierto? Porque el único que les va a salvar, el único que va a sacarlos de ese problema es el Señor, no hay otro. No hay nada que pueda transformar la vida del ser humano ni cambiar sus tormentos, la angustia que vive la gente de tantas cosas que se viven en el mundo ahora, que es solo Dios el que lo va a hacer. Pero ellos piden oración, pero ellos no hacen nada por buscar al Señor, amén. Entonces uno piensa, porque dice el Señor, está a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz. Imagínense tanto tiempo el Señor hablando a su pueblo, porque Él habla a la humanidad, pero a su pueblo también, porque hay pueblo que está, mucho pueblo apartado del Señor. Entonces el Señor está como con gemido indecible, como dice el Espíritu Santo, tratando de hacerlo entender que queda tan poco tiempo, amado, queda muy poco tiempo. Y entonces el Señor está tratando de que las personas entiendan y abran su corazón al Señor, porque Él está tratando de evitar un dolor tremendo que viene a la tierra. Y no es asustar a la gente, porque aún la gente del mundo se está dando cuenta de lo que está pasando. Imagínense los hijos de Dios, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Si nosotros, como dice en la parábola de las vírgenes, sensata la sensata y la insensata. Nosotros sabemos lo que viene. Entonces, nosotros tenemos que estar en oración, ¿cierto? Sobre todo por los nuestros, por nuestra familia. Porque imagínense, tremendo sería si uno sale de esta tierra y ellos quedan acá. Imagínense todo el dolor que ellos van a vivir. Pero la gente está cegada, ¿cierto? El Satanás les tiene una venda en los ojos que no quieren ver más allá. No quieren ver más allá, no quieren abrir su corazón, no quieren entender. Y muchos se burlan. Se burlan cuando uno le habla del Señor. Entonces, qué tremendo va a ser, porque por eso dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque hay mucha gente que está en la iglesia, hay mucha gente, hay iglesias llenas. Pero ¿cuántos convertidos habrán en esa iglesia? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos escogidos? Qué tremendo va a ser ese gran día, ¿cierto? Porque no han decidido entregar su vida al Señor, no han decidido dejar las cosas del mundo y volverse al Señor.
como el Señor quiere. Porque dice que nosotros tenemos que viene a buscar una iglesia sin mancha ni arrugas, sin ninguna manchita en nuestras vestiduras, ¿cierto? Porque todo eso va a ir en contra de las personas cuando lleguemos ese día a compadecer delante del Señor, ¿cierto? Porque hay una palabra donde dice, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice esto otro, sanaba enfermos, no sé, tantas cosas que se hacen en la iglesia. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y claro que estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia, oraban, hacían todo lo que un hijo de Dios hace, ¿cierto? Pero la verdad es que estaban lejos del Señor. Su corazón estaba lejos del Señor. Entonces le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Imagínense, ese es el Señor. Porque si usted se da cuenta, hay muchas personas, hay muchas iglesias que dicen que el Señor es amor, pero como siempre digo, el Señor tiene mucho amor por las personas, pero también es un Dios justo, ¿cierto? Es un Dios justo y Él viene a hacer justicia. Él viene a hacer justicia y como, si usted se recuerda, Noé, cuando Noé le decía a la gente que venía el diluvio, que se arrepintieran y todos se burlaban de él, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y es lo mismo que va a pasar ahora, porque muchos de nosotros predicamos en las calles, ¿cierto? Predicamos del Señor, que el Señor viene, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, que entreguen su vida al Señor, pero la gente escucha, pero no hace, pues, no actúa, ¿me entiendes? El otro día estábamos predicando en la calle y íbamos pasando y había un joven ahí, sentado en un murito de la calle. Y sabe que ese joven llevaba 6 días lejos de su casa por la droga. Y se veía un joven que no es que estaba a tiempo con eso, sino que como que se veía que un joven de buena familia. Y era de buena familia. Y sabe que nosotros lo topamos, lo miramos y se nos acercó. Empezamos a hablar con él. Entonces él decía que él no era así, que la primera vez que estaba así porque estaba todo desaseado, todo sucio, y decía que lo perdonáramos, pero necesitaba que nosotros oráramos por él, que él era de buena familia, que sus papás eran cristianos, que sus papás le servían al Señor y que él necesitaba dinero para irse a su casa. Entonces yo lo miré y yo sentí que era real lo que estaba hablando él y le pasé dinero. Y otro hermano también le pasó dinero. Entonces como que se compungió su corazón porque dijo que nunca pensó que nosotros íbamos a darle dinero, porque si él venía de días de estar lejos de su casa con problemas de droga, entonces él pensaba que nosotros no le íbamos a creer. Pero el Espíritu Santo sí a nosotros nos da discernimiento de espíritu, ¿cierto? Y le pasamos ese dinero. Y hablamos harto rato con él, le oramos, lo ungimos y todo, y de ahí quedó ahí sentado. De ahí nosotros seguimos caminando, como en la otra esquina nos paramos a predicar, y el hermano que andaba con nosotros estaba pendiente de él. Y él se dirigió al lugar donde supuestamente iba a ser el colectivo. Y más tarde yo llego a la casa y me acuerdo que tengo el teléfono de él porque me pidió el teléfono para hablar con su mamá, yo se lo pasé. Entonces me acordé que tenía el teléfono de la mamá y llamé a la mamá y me contestó el papá. Y yo le dije que era la hermana Silvia, que lo había visto a su hijo, que le habíamos hablado y quería saber si él había llegado a su casa. Le conté todo lo que había pasado. Y él me dijo que sí, que él se había ido a su casa y le había contado lo que le había pasado. Y ese joven le servía al Señor, era del coro, era jefe de coro. Y por las cosas de la vida, Satanás lo hizo salir de la iglesia. Entonces, y se volvió a la droga. Entonces el papá decía que él se iba a internar y que estaba decidido ya. Y que se había dado cuenta que ese momento que nosotros nos topamos con él, que era como que el Señor le estaba dando otra oportunidad para él, otra oportunidad para poder cambiar
todo lo que él había hecho. Y se veía tan convencido cuando nosotros nos hablaba que él iba a dejar, que ya se había dado cuenta que era como que había tocado fondo. Entonces yo lo volví a llamar y este joven está en su casa, pero sus papás le sirven al Señor. Imagínense qué terrible situación esa. Y me decían que fuéramos a verlo allá en la casa, que las puertas de su casa estaban abiertas porque como que él confió en nosotros. Entonces mi papá decía que si podíamos ir a verlo. Así que estamos programando una visita porque hemos ido a muchas partes a orar y como que el tiempo es como justo, entonces estamos viendo para ir a ver a ese joven. Pero yo lo veía, yo decía qué terrible estar años en la iglesia y apartarse del Señor, y cómo Satanás destruye las vidas. Cómo Satanás, después de ser un joven que está en el coro, que le servía al Señor, estar donde estaba ahora. Entonces, todas esas cosas nosotros vemos en las calles, muchas cosas. Yo le cuento algunas cosas. Más adelante estábamos predicando y pasa un caballero y nos abraza así, y venía del trabajo. Y era de ahí donde nosotros predicamos. Entonces nos decía que por favor nunca dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo porque ellos nos necesitaban a nosotros. Y nosotros quedamos así como mal porque muchas veces la gente, imagínense cuántas iglesias antes predicaban en la calle, ahora no predica nadie en la calle. Nosotros somos los únicos que predicamos por todo este sector. Vamos a varias partes a predicar y nunca nos hemos topado con nadie que predique. Y de hecho hay gente que dice que nadie predica en la calle. Entonces, qué tremendo todo lo que se vive en la calle, y hay gente que está en la iglesia, va a sentarse a escuchar una palabra y sale y no hace nada. Entonces yo leía esto y cómo nosotros nos vamos a predicar al Señor, cómo nosotros nos vamos a decirle a la gente que el Señor está a las puertas, que el Señor nosotros como que sentimos, los hijos de Dios sentimos como que de un momento a otro se va a desatar todo lo que viene, porque se ve todo como muy lejano y se ve como que todo está pasando como en otros países para allá. Y para acá, en Chile, como que no pasa nada. Pero nuestro espíritu siente que de un momento a otro se va a desatar todo lo que viene para la tierra. Y nosotros estamos orando, ayunamos, oramos, los que lo hacemos en la iglesia, y sentimos eso y no me da temor de decirlo, porque hay iglesias que a la gente les dice que las personas que están diciendo estas cosas son como paranoios. Paranoia es una cosa así. Y ellos predican no predican de la venida de Jesucristo, no predican, solo predican cosas bonitas, cosas que van a ser prosperados, que si tienen problemas que no se preocupen, que el Señor los va a sacar de ese problema, y cosas así, como mensaje así para que la persona esté tranquila. Pero no les dicen la verdad, que muchos de los problemas que tienen estando en la iglesia son porque están en pecado, porque el pecado trae consecuencias, porque las personas que si usted tiene algo, si a usted le pasó algo en su persona, usted tiene que examinarse el por qué le está pasando eso. Y usted va a saber si es una prueba del Señor o es una prueba por sus malas decisiones. Que la mayoría de las veces por las malas decisiones. Por el pecado, por las malas decisiones, porque muchos dicen no importa porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Dios tiene mucha misericordia. Pero hay consecuencias, vienen consecuencias, y a veces son consecuencias desastrosas para la vida de la persona. Entonces, uno escucha y la iglesia están todas así como calmaditas, y son muy pocas las iglesias que a usted le están diciendo que se prepare, que prepare su vida, que prepare su corazón, que busque al Señor.
porque después ya la puerta se va a cerrar y no va a haber vuelta atrás. Y cuando el Señor cierra una puerta, no la va a volver a abrir. Por eso es que Él está por todos los lados, hablándole a la gente, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados, que busquen al Señor, que entreguen su vida al Señor, pero no es que sea por obligación, porque uno busca al Señor, porque ama a Dios, porque ama todo lo que hace con uno. A usted le da la vida, le da la salud, le da todo. Y saludo a mi hermano que está ahí, mi hermano Emanuel, que él va con nosotros a predicar a la calle. Todos los sábados salimos los tres con otro hermano. Y el Señor le bendiga, le bendiga y le dé la fuerza y la fortaleza para seguir predicando. Y él es un tremendo hombre del Señor. Predica, pero tremendo. Entonces, y por eso le digo que el Señor está llamando. Y esta parábola es lo que va a pasar, ¿cierto? En las bodas del Cordero. Que el Señor tiene todo preparado, tiene su mesa lista, su mesa preparada para sus hijos, para los que aceptaron el llamado, para los que aceptaron la cita a las bodas. Para ellos Él tiene todo preparado, amado. Y queda muy poco tiempo para que llegue ese día. Y como le digo, cuando uno tiene al Señor, cuando uno tiene el Espíritu Santo, Él le hace sentir, ¿cierto? El tiempo que usted está viviendo es un tiempo kairos, un tiempo como muy decisivo. Y si usted abre su corazón y le pide perdón al Señor, téngalo por seguro que el Señor lo vuelve a tomar, lo vuelve a levantar y lo vuelve al camino que nunca debía haber salido. Porque yo sé que hay mucha gente que está apartada de Dios, mucha gente, y que salieron por diferentes cosas. Puede haber salido por problemas en la iglesia, porque muchas veces uno mira para los lados y no mira el blanco perfecto que es Jesucristo, ¿cierto? Mira cosas que no debería mirar, porque uno no tiene que mirar esas cosas de la iglesia, uno tiene que ir a lo que va, a instruirse, ¿cierto? A ser enseñado para que después usted pueda salir y predicar en la calle, donde sea. Pero uno no debe mirar, no sé, las cosas humanas, ¿cierto? Que el pastor, que los hermanos, que esto, que lo otro. No, uno tiene que mirar al Señor solo para arriba, porque si usted mira para los lados, va a ser un desastre. Por eso nosotros tenemos que mirar al Señor, siempre mirando al blanco perfecto que es Jesucristo. Si usted se apartó por algún problema que tuvo, yo le insto a que vuelva a buscar al Señor. Y tal vez no va a volver a la misma iglesia, va a ir a otra. Pero usted vuelva a servirle al Señor, porque como le digo, queda muy poco tiempo. El Señor está invitando a sus bodas, está invitando a todos, porque ya su pueblo ya lo rechazó, ¿cierto? Pero como le digo, no por eso no sigue siendo su pueblo, porque es su pueblo amado, porque el Señor es judío, ¿cierto? Porque muchos hablan de los judíos, que los judíos aquí, que los judíos allá, pero nuestro Señor Jesucristo es judío y su gente son los judíos. Pero nosotros tuvimos acceso a Él por ellos, ¿cierto? Gracias a ellos nosotros pudimos ser injertados en el olivo, ¿cierto? En el olivo natural que son ellos. Y si somos injertados, somos pueblo de Dios, ¿cierto? Y si somos pueblo de Dios, tenemos que hacer lo que el pueblo de Dios hace. Tenemos que andar como Dios dice, porque Él dice que Él vino a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, como le decía. Y se supone que nosotros tenemos que ser como es nuestro Padre, ¿cierto? Dice ser santo porque yo soy santo. Y nosotros tenemos que buscar esa santidad día a día, porque a esas personas Él viene a buscar. A los que se guardaron para Él, a los que siguen su palabra, a los que guardan sus mandamientos. A ellos viene el Señor. A los que dejaron todas las cosas del mundo por seguirlo a Él.
a los que dejaron todas las cosas que a Dios no le agrada por seguirlo a Él, a los que entregaron su vida a Él, a ellos viene a buscar el Señor, no a los que están con, como dijo, un pie adentro y el otro afuera, con un poquito para Dios y el otro poquito para el mundo, porque dice que el que ama, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, si usted no se aparta de las cosas del mundo y si usted no sigue al Señor como dice su palabra, lamentablemente tengo que decirle que usted se va a ir con el Señor y se va a quedar y va a ser terrible. Uno no puede callar esas cosas. Uno no puede decirle a la gente que no, que igual se va a ir porque el Señor es misericordioso. Eso no es así. El Señor tiene misericordia, pero a Él le gusta que le obedezcan, ¿cierto? Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, va a guardar sus mandamientos. Si usted ama al Señor, se va a apartar del mundo, se va a apartar de todas las cosas que a Dios no le agradan. Si usted ama al Señor, le va a entregar su vida al Señor. Va a trabajar en la obra, va a hacer lo que Dios le pide. Porque si usted ya conoce la palabra y usted no hace nada, yo digo que no sirve de nada tener una Biblia entera aquí en la mente y no hacer nada para el Señor, porque la fe sin obra es muerta, dice. No le sirve de nada saber y conocer la palabra si usted no es obediente a la palabra. Entonces, como le digo, ¿qué saca con saber tanto de la Biblia? Si saber y leer, si no tiene la revelación del Señor y usted sigue haciendo lo que a usted le agrada, lo que usted piensa que está bien. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su final son de muerte. Porque usted puede pensar que muchas cosas, las cosas que dicen muchos, no, si no necesito ir a un lugar para alabar a Dios, no, porque yo lo hago en la casa. Pero el Señor dice que uno tiene que congregarse porque ahí baja la presencia del Señor cuando están unánimes, unidos. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que ahí Él está en su presencia, ahí Él viene, Él liberta, Él sana, Él hace los milagros cuando estamos todos reunidos, ¿cierto? También lo hace cuando no, pero cuando uno es hijo de Dios, uno tiene que someterse, ¿cierto? Uno se somete a la autoridad, ¿cierto? Primeramente al Señor. Pero después viene la autoridad que la persona que usted lo va a instruir, ¿cierto? Lo va a dirigir en su caminar, ¿cierto? Esa es la autoridad que en la iglesia está el pastor, ¿cierto? De ahí baja lo demás. Pero uno tiene que someterse a la palabra del Señor, porque yo no saco nada con decir que yo amo a Dios, que yo sé esto, que sé lo otro, si no le obedezco. Porque Él dice que nosotros tenemos que ser obedientes, que Él prefiere la obediencia antes del sacrificio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted va a conocer al Señor? ¿Cómo usted va a conocer la palabra? ¿Cómo va a ser instruido si usted no se somete a una autoridad? Si no se somete a Dios primeramente. Porque si yo me someto a Dios, me someto a la autoridad, ¿cierto? Que el Señor delegó, ¿cierto? Porque Él delega a los pastores para que nosotros seamos enseñados, ¿cierto? Yo no me puedo enseñar sola, no puedo yo misma enseñarme, porque tengo que someterme a lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice que tengo que congregarme, me tengo que congregar. Tengo que pertenecer a una iglesia para que el Señor me instruya y pueda yo salir afuera, ¿cierto? Porque ahí nosotros somos enseñados. Y ahí nosotros podemos hacer lo que el Señor dice, porque yo no puedo andar sola haciendo las cosas. Porque tengo que someterme al Señor, como le digo primeramente, y después congregarme como Dios me dice, porque dice que muchos no se congregan porque la verdad que no sé el motivo. No sé el motivo por qué no se congregan si conocen la palabra, si saben todo lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, porque hay que ser obediente, ¿cierto? Y en la obediencia está la ganancia, dicen. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que usted pide, todo lo que usted quiere, todo lo que le está pidiendo al Señor, va a venir cuando usted busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Ahí el Señor le va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos a usted, porque va a estar haciendo la voluntad de Dios, va a estar obedeciendo al Señor, ¿cierto? Entonces, les dejo esta palabra para que usted la medite,
medite esto de las bodas, porque esto viene, amado, esto viene y está muy cerca. Entonces, si usted quiere ser parte de las bodas del Cordero, porque Él viene a las bodas con su pueblo, con su iglesia, ¿cierto? Con los que le amaron, con los que le aman, con los que están esperando su venida. Y como le decía la otra vez, Él saca a su iglesia primeramente, pero Él no toca tierra ahí. Todavía no es la venida de Él en sí. Primeramente saca a sus pueblos de acá, ¿cierto? A su iglesia, a sus amados, a los que le están esperando, a los que anhelamos ese día, ¿cierto? Anhelamos ese día, pero también tenemos en el corazón la preocupación de los nuestros, ¿cierto? Porque los nuestros están apartados. Entonces, por eso uno hace la voluntad de Dios, le obedece, porque sabemos que al obedecer vamos a tener ganancias, ¿cierto? Yo siempre digo, si el Señor pone personas en nuestro camino y nosotros, el Señor nos da la oportunidad de ayudar a esa gente, uno lo hace y sabe y piensa en el corazón de uno, sabe que uno hace eso y el Señor va a poner a otras personas para en la misma situación ayudar a los nuestros, ¿cierto? Porque si el Señor dice que Él no fue profeta en su propia tierra, que fue así, nosotros lo mismo. Nosotros no somos profetas en nuestra tierra, pero van a haber otras personas que le van a hablar a los nuestros. Lo que nosotros hacemos con otras personas, el Señor va a poner personas para hablar a los nuestros, ¿cierto? Porque así es. Nosotros, como le decía, si el Señor no fue profeta en su propia tierra, si su pueblo lo rechazó, imagínense, ¿cuánto más nosotros? Entonces uno hace todo lo que hace es porque sabe que el Señor es fiel, ¿cierto? Él hasta la muerte va a ser fiel con nosotros. Y por amor a nosotros, Él va a tomar los nuestros, ¿cierto? Los que están a nuestro alrededor. Hermanos, primos, tíos, tías, todo. Porque nosotros los tenemos en las manos de ellos, ¿cierto? Nosotros ya se lo entregamos al Señor. Y el Señor es el que va a ir obrando ahí. ¿Cómo? No lo sé. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Y esa es la fe de uno, ¿cierto? Es la fe y la confianza que tiene en el Señor. Porque el Señor no miente, ¿cierto? Su palabra es real y su palabra se va a cumplir a cabalidad. Y ya se está cumpliendo y ya está como todo dado, ¿cierto? Usted no puede decir que no sabe lo que viene. Nosotros los hijos de Dios sí sabemos. Y cuando dice que viene como ladrón en la noche, para los que no están apercibidos, va a llegar como ladrón en la noche. Pero nosotros que esperamos al Señor y sabemos que lo que viene, estamos apercibidos, ¿cierto? Y sabemos, y Él no nos va a pillar como ladrón en la noche. Porque nosotros ya sabemos y estamos como las vírgenes sensatas en oración. Día y noche. Nosotros estamos clamando, nuestro espíritu clama al Señor en todo momento, porque en cualquier momento se desata lo que se va a desatar. Y amado, se va a acordar de mis palabras, porque muchas personas no creen en esto, pero va a llegar el día que se va a acordar de mis palabras y se va a dar cuenta que usted un día va a estar lo más bien y va a despertar, va a abrir su ojo y se va a encontrar con todas las sorpresas que vienen. Y va a venir el ay del Señor, ¿cierto? Para todos los que no quieren entrar en lo que el Señor está hablando, ¿cierto? Los que no quieren nada con el Señor, muchos por no comprometerse, muchos porque dicen que van a tener que dejar esto, lo otro, por ir a una iglesia. Van a tener que dejar, no sé, digamos un ejemplo, los que toman no van a poder tomar más, los que fuman no van a poder fumar más, porque yo lo decía, pero no sabía que el Señor es el que obra en la persona y el Señor es el que saca todo eso de raíz. No es uno, porque uno humanamente no puede hacerlo, es el Señor el que lo hace, pero uno no sabía eso, ignoraba esas cosas. Pero como uno ya lo sabe lo que el Señor hizo en la vida de uno, ¿cierto? Porque usted me ve aquí hablando del Señor y yo antes no hablaba del Señor, hablaba otras cosas horribles y nunca me imaginé que yo iba a estar hablando del Señor y menos en un video y saliendo así, porque a uno no es fácil hacer esto y nunca imaginé hacerlo, pero sé que si el Señor hizo todo lo que hizo en mi vida,
cambió todo, mi lamento en baile, sacó toda la inmundicia que uno cargaba. Entonces yo le puedo decir que el Señor es el que transforma, no uno. El Señor es el que hace todas las cosas. Usted no tiene que dejar nada de lo que está haciendo ahora, porque dice Él que nosotros tenemos que venir a Él tal cual estamos, ¿cierto? Y Él es el que empieza a trabajar, es la persona a trabajar, y usted no se va a dar ni cuenta cuando usted ya el Señor lo tenga transformado y sea parte del pueblo del Señor. Así que le dejo esta reflexión para que usted lo reflexione y bueno, que el Señor le bendiga y el Señor pueda abrir le pueda lavar los ojos con colirio, como dice la palabra, y pueda abrir sus oídos espirituales para que pueda entender y comprender que el Señor quiere lo mejor para el ser humano, pero muchas veces el ser humano no lo quiere. Así que, y le digo que hasta ahora el Señor sigue teniendo esa misericordia y sigue hablándole a las personas y invitándolas como acá, como este rey que invitaba a las bodas, pero muchos prefirieron sus trabajos, sus negocios y no aceptaron. Y va a llegar ese día cuando tal vez usted va a querer aceptar, pero la puerta ya va a estar cerrada. Por eso el Señor habla a tiempo, fuera de tiempo. Así que le dejo esta reflexión, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que mi hermano tenga una buena semana de trabajo, que es un siervo del Señor y que tenga con su futura esposa una hermosa semana bendecida por el Señor, que el Señor le fortalezca, que el Señor le dé esa sabiduría que tiene, porque tiene una tremenda sabiduría. Así que me despido y que el Señor les bendiga y ahí estaremos viendo así hacer otro video, amén. Así que el Señor les bendiga y lo mejor de Dios para ustedes, amén.